Buenas, estimado profesor y compañeros, también oyentes. En esta oportunidad tenemos un caso emblemático, el cual está desarrollado para el curso de Pruebas Psicológicas 2, elaborado por Alvarado Fernández Alanis y quien les habla García Carranza Ariena. Bueno, para empezar con este caso, tenemos los datos de filiación, que, bueno, el nombre de nuestro paciente se llama Rafael Humberto Medina Balbuena. Es un varón, tiene 22 años, nació en Lima, Perú, actualmente está soltero. eh, en la actualidad, pues está estudiando en un instituto y su dirección es en Santa Bárbara, Puente Piedra. En cuanto al problema actual que el paciente refiere, nos dice que desde su nacimiento presenta hipoacusia en uno de sus oídos, motivo por el cual ha recibido tratamiento médico, incluyendo visitas al audiómetro. Sin embargo, interrumpió el seguimiento hace como 3 años, ya que el audífono que le proporcionaron no le permitió mejorar su audición, lo que le desanimó. Además, solía acudir a su posta médica más cercana para buscar respuestas sobre la causa de su sordera. Sin embargo, no obtuvo soluciones claras. Esto sumado a sus dificultades para comunicarse con las personas, bueno, este lo entristecía mucho y le generaba inseguridad en su búsqueda laboral. En cuanto a su historia familiar, el evaluado, como ya se mencionó, es de Puente Piedra. Sin embargo, también vivió en Caraballo durante su infancia. Su madre falleció cuando tenía él solo 6 años y fue criado por su papá, un policía de 60 años, y ocasionalmente por sus abuelos. En cuanto a su crianza, estuvo muy marcada por la ausencia de su madre y la poca presencia del padre por motivos laborales. A pesar de ello, mantiene una buena relación con su familia, aunque recuerda momentos difíciles como el favoritismo hacia su prima y críticas a su apariencia. Actualmente se siente más tranquilo y cómodo viviendo en Puente Piedra, donde goza de mayor privacidad. En Ahora, cuanto a su educación, podemos decir que él no recuerda la edad exacta en la que ingresó al colegio, pero cree que fue aproximadamente a los 5 años. Además, él menciona una frase muy importante, que es que le gustaba asistir a ese colegio porque era un lugar seguro y que él se llevaba bien entre todos y la pasaba bien. Es así que durante la secundaria él estaba en el mismo colegio, pero se cambió de escuela. Para no a acostumbrarse al nuevo sistema educativo, logró regresar a su antiguo colegio. Ahora en el instituto considera que le va más o menos, no cree que le va tan bien debido a que es muy tímido y solo habla cuando se deben formar grupos para presentar un trabajo y siente que no tiene amistades allí, que no ha podido tener una buena relación con nadie. Referente al trabajo, él tenido, no ha tenido trabajos ya que ha postulado a varias tiendas departamentales como call center y Huawei. Sin embargo, me entristece mucho. Y entre cambio de residencia, a los 10 años, perdón, viajó por primera vez a Huancayo para visitar a su familia paterna y también pasó por Huaycán, donde vive su familia materna. Esos recuerdos son un poco vagos. Recuerda etapas escolares con su amiga Luciana, donde tuvo una buena amistad durante muchos años. Por otro lado, menciona que los cambios de su residencia no le resultaron tan complicados porque tenía una corta edad, como 6 años, justo cuando su mamá falleció. Y explica que no era de todo consciente de lo que iba a pasar por el fallecimiento de su madre. Eh, bueno, ahora vamos a pasar a interpretar, más que todo, las pruebas que le realizamos a la persona.
Entre ellas tenemos la prueba de la figura de humana de Karen McCover. Como podemos tener en cuenta, esta es una prueba que se aplica a sujetos de 12 años en adelante y se utiliza cuando se desea obtener rápidamente una estimación de la personalidad. La aplicación que le tomamos es la persona. Rafael fue de una hoja de papel blanca y un lápiz con un lápiz y un borrador. Y la decisión es sencilla, se brinda solamente al sujeto la hoja, el lápiz y se le indica que en esta hoja va a dibujar una persona, la puedes borrar y hacerla como tú quieras, hazlo lo más parecido a un ser humano. Bueno, empezamos por el análisis de la prueba y este sería por el análisis del yo. Como podemos observar, la figura masculina ubicada al centro de la hoja revela que Rafael se percibe a sí mismo como una persona que busca estabilidad y se orienta en el aquí y ahora. No obstante, podemos verificar que hay trazos débiles y el tamaño reducido de la figura refleja una inseguridad, tendencia a la timidez y posible retraimiento social, así como rasgos de ánimo deprimido, lo cual se va a confirmar más adelante con el diagnóstico que vamos a presentar. Este contenido también coincide con su autodescripción que él mismo menciona, que es un joven retraído, callado y con dificultad de relacionarse. En cuanto al dibujo de la mujer, que corresponde a la segunda figura, se observa que es más grande que la figura masculina. Esto puede interpretarse como una forma de restarle valor a su propio rol masculino y al mismo tiempo resaltar o idealizar la figura femenina. Esto nos puede dar un indicativo de mucho de su persona, ya que él se percibe como, él se percibe que tiene gustos hacia su mismo género, el cual es masculino. Asimismo, por la forma de la línea se deduce una personalidad con rasgos de dependencia e introversión. Además, podemos apreciar en las figuras líneas con formas de latigazo, lo cual nos sugiere que hay una dificultad para controlar los impulsos o lo que piensa. Por otro lado, si hay borraduras, como podemos observar, que refuerzan la impresión de una incertidumbre, de una falta de decisión, que lo podemos comprobar también cuando él nos dice que no se sentía cómodo en su antiguo colegio, así que decidió volver, o cuando no continuó con con la asistencia psicológica. Bueno, en cuanto al test de la persona bajo la lluvia, este es un test igualmente, es sencillo. La persona tiene que dibujar a una persona, como su nombre le dice, bajo la lluvia. Y bueno, en cuanto a la interpretación de esta prueba, el paciente ha realizado un dibujo de tamaño reducido, lo cual sugiere una autoimagen disminuida, asimismo también inseguridad y tendencia al retraimiento, como él mismo lo ha mencionado. La figura también está ubicada hacia el margen derecho del papel, lo que podría reflejar un impulso por avanzar o proyectarse socialmente, aunque, aunque mostrando también una necesidad de aprobación. También hemos observado que el trazo es tenue y ejecutado con lentitud, indicando ansiedad, timidez, desconfianza y una posible represión emocional. Además, repasa las líneas en la parte de las piernas, lo que refuerza la idea de una dificultad para planificar y baja tolerancia a la frustración. Por otro lado, la figura carece de detalles, lo que podría señalar una vivencia de vacío o rasgos depresivos. También el entrevistado dibujó 8 nubes infladas, asociadas a presión externa, a una carga emocional vinculada a figuras parentales, incluso tendencias autoagresivas. En cuanto a la lluvia, sugiere que el paciente percibe su entorno como altamente estresante, mientras que los charcos que él dibujó podría vincularse simbólicamente a sufrimientos tempranos o experiencias traumáticas en etapas prenatales o perinatales. También nos observan elementos de protección como un paraguas
o un abrigo, lo que puede representar una sensación de desamparo. Sin embargo, la presencia de hombros anchos indica una actitud de resistencia, una forma de afrontar con el cuerpo, aunque desde una lógica de esfuerzo o autosuficiencia. Por otro lado, se observa que ha dibujado una cabeza muy pequeña asociada a una baja autoestima y dificultades del yo. Los ojos fueron dibujados como puntos, reforzando esta idea, indicando retraimiento e inseguridad en el evaluado. El cabello sombreado, el cuerpo cuadrado y los hombros exagerados sugieren también rasgos regresivos, pensamiento primitivo y tensión en la identidad sexual. En cuanto a los brazos largos que se ha dibujado y los dedos en líneas rectas, reflejan una ambición y agresividad reprimida, mientras que la simetría en- entre los lados del cuerpo pueden señalar impulsividad, una falta de equilibrio emocional y posibles conflictos relacionados con la identidad o la orientación sexual que también ya se mencionó. Bueno, ahora pasemos al test de árbol, que es un test proyectivo, como ya sabemos, que se utiliza para también comunicar la personalidad y su relación con el entorno. Bueno, por detrás de esta aparente simplicidad del árbol es un reflejo de elementos básicos que conforman la estructura del yo. Y bueno, el árbol nos revela aspectos primitivos de la personalidad. Y en el caso de Rafael, podemos apreciar el tronco cóncavo, que refleja una marcada sensibilidad. Esta característica coincide con su historial de timidez, empatía excesiva que tiene y tendencia al aislamiento durante su niñez y adolescencia. Y sigue aún. Además, la ausencia de raíces sugiere que Rafael solo muestra una parte de sí mismo y posiblemente ocultando emociones profundas, relacionadas mucho con la pérdida de su madre y la crianza en un entorno familiar inestable. Sin embargo, también hay que contar que esta falta de raíces puede indicar calidez y emotividad, ya que a pesar de sus dificultades mantiene vínculos afectivos realmente importantes como su padre y su hermana. Ahora podemos observar el suelo. Este simboliza lo consciente e inconsciente. En este dibujo denota actitudes de un poco de enojo y protesta. Eso se relaciona un poco con la frustración por no encontrar empleo, la falta de respuestas médicas a su hipocausia y las críticas familiares que sí refiere que le afectaron a su autoestima. Es así que aunque Rafael no expresa abiertamente su enojo, su historia revela resentimientos contenidos, como el favoritismo de su prima y la sensación de abandono en su infancia. Estos conflictos podrían estar manifestándose de una manera indirecta en su comportamiento y en la percepción que él tiene sobre sí mismo. Ahora pasaremos al respecto a las ramas, que no hay. Y su ausencia del árbol indica dificultades para proyectarse hacia el futuro y establecer metas claras. Esto se refleja en su vida real, donde ha enfrentado obstáculos para adaptarse a cambios como el fracaso de su búsqueda laboral y su deserción del tratamiento auditivo. Esto también, la falta de ramas, puede indicar una personalidad un poco retraída, con poca iniciativa para expandir su círculo social, lo que explica tanto su soledad en el instituto ahora mismo y su dependencia en cosas emocionales, como lo podemos observar con su gran colección de muñecas y sus gatas, sus dos animales. En cuanto a la copa con frutos, presenciamos dos manzanas. Esto podría representar influenciabilidad o inmadurez, también rasgos que coinciden con su dificultad para tomar decisiones firmes, como abandonar el uso del audífono o no persistir en terapia psicológica. Además, estos frutos pueden simbolizar impaciencia, también juicios subjetivos, ya que el paciente tiene que idealizar soluciones, como el implante coclear, que menciona que es caro, pero no considera alternativas más accesibles, otra información de otros doctores. Su dependencia también de figuras de autoridad como los padres y los médicos y su frustración ante la falta de respuestas inmediatas refuerza esta interpretación que nosotros podemos obtener. Finalmente, el dibujo nos menciona que el paciente tiene una emocionalidad frágil,
pero llena de potencial, porque él tiene la capacidad de conectar con sus afectos, como lo demuestra en la relación con sus mascotas y su padre y su hermano. Pero obviamente necesita trabajar tanto en su autonomía y seguridad personal. Bueno, para finalizar con los test proyectivos, el último realizado fue el test del dibujo de la familia, que es un test que nos permite proyectar hacia afuera de las tendencias reprimidas en el inconsciente y de ese modo puede revelar los verdaderos sentimientos que experimenta por los suyos. Bueno, en la interpretación de esta prueba, en el dibujo de la familia, Rafael presenta a tres personas, una niña, una mujer al centro y un hombre al otro extremo. También aparece una casa un poco separada de las personas. A simple vista parece un dibujo tranquilo, pero si lo miramos con un poco más de atención, nos puede revelar muchas emociones profundas. Lo primero que llama la atención es que Rafael dibuja una niña en lugar de un niño que lo representa. Esto podría reflejar su parte más sensible y frágil, esa que quizás no se siente cómodo siendo visible o que ha tenido que esconder. Quizás al haber perdido a su madre a los 6 años y haber crecido con poca compañía emocional, es posible que esa niña simboliza cómo se sintió vulnerable, necesitado de afecto y sin una figura cercana que lo cuidara. La mujer al centro parece representar a su madre, aunque Rafael menciona que no tiene muchos recuerdos de ella, la coloca en una posición central. Esto puede decirnos que, aunque estuvo ausente físicamente, sigue ocupando un lugar muy importante en el corazón de Rafael. Es como si todavía buscara esa presencia materna que lo contuviera emocionalmente. Bueno, a la derecha aparece una figura masculina que probablemente representa a su padre. Rafael ha dicho que ahora tiene una relación más tranquila con él, pero también cuenta que durante su niñez su papá estaba casi siempre trabajando. El hecho de que las familias no estén unidas ni interactúen entre sí podría reflejar esta falta de cercanía que sintió en su infancia, incluso aunque haya sido presencia física. Bueno, otro detalle importante es la casa que se encuentra alejada de las figuras. Esto puede representar que, aunque tuvo un lugar donde vivir, no siempre se sintió verdaderamente en casa. Tal vez sentía que le faltaba esa calidez, conexión o alguien que le ofreciera apoyo emocional real. Bueno, el dibujo de Rafael no muestra una familia unida emocionalmente, al contrario, nos habla de una historia marcada por la ausencia, la sensibilidad y el deseo de haber tenido más afecto a través de una niña, una madre idealizada y una familia distante. Rafael parece contarnos sin palabras cómo fue crecer sintiéndose solo y cuánto aún le pesa esa parte de su historia. Y bueno, para concluir el video, los dibujos de Rafael nos hablan de un joven profundamente sensible, marcado por experiencias de pérdida, de inseguridad y una constante búsqueda de afecto y validación. A través de estas figuras, trazos débiles y elementos simbólicos como la ausencia de un paraguas o las figuras familiares distantes, se dibuja una historia de soledad emocional y fragilidad en el yo de Rafael. Sin embargo, también emergen señales de fortaleza en cuanto al deseo de avanzar, el vínculo con su hermana, sus mascotas y la capacidad de expresar, aunque sea simbólicamente, su mundo interno. Estos test proyectivos no solo revelan sus conflictos, sino también el potencial que tiene para sanar, para crecer y para encontrar un lugar más seguro dentro de sí mismo. Ahora pasaremos al diagnóstico presuntivo que tenemos de nuestra paciente. Ante lo escuchado podemos obtener que su diagnóstico podría ser el F32.0, que es el episodio depresivo leve. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, Rafael durante la anamnesis nos refiere mucho llanto en su adolescencia, sentimientos de tristeza persistente, y él mismo se diagnosticaba con depresión. También expresaba baja autoestima y se sentía inseguro por su apariencia física. Hay aislamiento social y menciona hipersensibilidad emocional. Asimismo, también reconoce insatisfacción personal, ya que se muestra frustrado con su situación de salud y la falta de apoyo. Y también dice que menciona que hay algunas alteraciones puntuales de sueño.
Asimismo, en los test proyectivos podemos ver que en todas sus figuras hay muchas figuras pequeñas, débiles y aisladas del uno del otro. Refuerza la autopercepción de vulnerabilidad y inseguridad. Además, la rigidez postural y la pobreza de detalles sugieren sentimientos grandes de vacío y una dificultad para expresar el afecto o no haber recibido el afecto. También tenemos algo que es notable, las borraduras y líneas muy débiles. Esto confirma una duda, una falta de firmeza y elementos frecuentes en estados depresivos leves. Y ahora, ¿por qué decir que es leve y no es moderado o severo? Porque no se identificaron ideas claras de muerte o desesperanza. Además, no hay un abandono total de rutinas básicas. Es cierto que sí tiene algunas rutinas que no las completó, pero no del todo. Y también tiene una cierta red de apoyo, como su padre y su hermana, y él mantiene deseos de mejorar, así que no es de todo moderado ni severo. Así que Rafael se tiene depresivo leve porque se caracteriza por un bajo ánimo, una baja autoestima y una sensibilidad emocional. Y esto ha sido por toda su historia, como lo hemos venido a comentar. Eso es todo por nosotros. Muchísimas gracias.